El Boeing 797 ya no es un misterio. Su diseño deja sin palabras. Boeing no perdió esta batalla porque le faltara una idea. Y esa es precisamente la parte más inquietante de toda esta historia. Porque mientras Airbus avanzaba paso a paso y convertía al A321XLR en uno de los aviones más atractivos de la industria, Boeing observaba algo mucho más ambicioso tomando forma entre bastidores. Una máquina extraña, difícil de clasificar. Ni un 737 ni un 787. Algo completamente diferente. El Boeing 797. Un avión que prometía resolver un problema que llevaba años creciendo en silencio. Un avión que, en teoría, podía cambiar las reglas del juego. Y aún así, nunca apareció. Nunca vimos sus motores rugiendo en los aeropuertos. Nunca vimos pasajeros haciendo fila para abordarlo y nunca vimos aerolíneas compitiendo por tenerlo primero. Y eso deja una pregunta incómoda. ¿Boeing vio venir el futuro demasiado tarde? ¿O lo vio tan claro que terminó paralizado por el miedo al riesgo? Durante décadas, el mundo de la aviación comercial funcionó bajo una lógica muy sencilla. Por un lado, estaban los aviones de pasillo único, más pequeños, más baratos, y diseñados para rutas cortas o medias. Del otro lado estaban los grandes aviones de doble pasillo, gigantes capaces de cruzar océanos transportando cientos de pasajeros. El sistema parecía perfecto. Las aerolíneas concentraban pasajeros en grandes centros de conexión. Primero volabas a un aeropuerto principal, después cambiabas de avión y desde ahí seguías hasta tu destino final. Funcionaba, o al menos funcionó durante mucho tiempo. Pero lentamente algo empezó a cambiar. Los pasajeros comenzaron a cansarse. Querían menos escalas, menos tiempo perdido y menos aeropuertos saturados. Las aerolíneas también empezaron a verlo con claridad. Cada escala añadía costes, cada conexión añadía retrasos, y cada retraso añadía nuevos problemas. Entonces, apareció una idea que empezó a ganar fuerza. Conectar directamente ciudades medianas, sin depender siempre de los mismos aeropuertos gigantes. Parecía una oportunidad enorme. El problema era que no cualquier avión podía hacerlo. Los aviones grandes resultaban demasiado costosos si no se llenaban por completo, y los pequeños, aunque más baratos, no siempre tenían el alcance o la capacidad adecuada. Y entre esos dos mundos apareció un enorme vacío. Lo curioso es que Boeing ya había estado allí antes, porque durante años tuvo un avión que hacía exactamente eso, el 757. Tal vez no era el más moderno ni el más llamativo, pero tenía algo especial. Tenía alcance, potencia y flexibilidad. Podía operar desde aeropuertos exigentes, cubrir rutas largas y abrir mercados donde un avión demasiado grande representaba un riesgo financiero. Para muchas aerolíneas, era casi una herramienta secreta. No era perfecto, pero resolvía problemas que pocos podían resolver. Luego Boeing dejó de fabricarlo sin un reemplazo directo. En ese momento quizá no parecía una tragedia. La industria estaba enfocada en otras prioridades y otros modelos. Pero el problema nunca desapareció. En realidad, hizo exactamente lo contrario. Creció. Las aerolíneas seguían necesitando un avión para rutas largas y delgadas. Seguían buscando una solución rentable. Y cuando Boeing dejó ese espacio vacío, Airbus comenzó a acercarse lentamente. Y lo hizo de una manera extremadamente inteligente. Airbus no decidió construir un avión completamente nuevo ni hizo una apuesta gigantesca. Simplemente tomó algo que ya tenía, la familia A321, y comenzó a empujarla cada vez más lejos. Más alcance, más eficiencia, más posibilidades. Versión tras versión, hasta que finalmente apareció el A321XLR. Y entonces el mensaje fue evidente. Airbus acababa de entrar directamente en el territorio que Boeing había abandonado. Lo brillante de la estrategia es que el XLR no parecía una revolución, parecía una evolución natural. Y eso importa muchísimo porque las aerolíneas odian el riesgo. Pilotos ya entrenados, repuestos existentes, procesos conocidos y mantenimiento familiar. Todo eso reduce incertidumbre. Y en aviación, reducir incertidumbre puede ahorrar millones.
Mientras Airbus avanzaba con una solución práctica, Boeing estudiaba algo mucho más ambicioso: el NMA, o New Mid-Market Airplane, lo que el mundo terminaría conociendo como el 797. La idea era fascinante. No sería un avión tradicional, no sería un pasillo único clásico, pero tampoco un enorme avión intercontinental. Viviría justo en medio, más cómodo que un 737 y más económico que un 787. Posiblemente sería el heredero moderno del viejo 757. Incluso tenía una característica particularmente interesante: un doble pasillo compacto. Y aunque pueda parecer un detalle menor, no lo era. Un doble pasillo significa embarques más rápidos, menos tiempo detenido en tierra, mayor comodidad para vuelos largos y menos sensación de encierro para los pasajeros. En teoría, el 797 podía conectar ciudades secundarias con mejores costes y una mejor experiencia. Sonaba casi perfecto. Y ahí empezó el verdadero problema. Porque casi perfecto no significa sencillo ni barato. Diseñar un avión nuevo desde cero implica miles de millones de dólares, años de desarrollo, nuevos proveedores, nuevos materiales y certificaciones extremadamente complejas. Boeing no solo debía construir el avión correcto, tenía que demostrar que existirían suficientes compradores para justificar semejante inversión. Entonces aparecieron los desafíos técnicos. El fuselaje podía adoptar una forma más ovalada para mantener un doble pasillo compacto, pero esa geometría distribuía la presión de manera distinta. Los materiales compuestos podían reducir peso, pero también complicaban reparaciones y mantenimiento. Las alas debían ser extremadamente eficientes, pero alas más grandes generan nuevas limitaciones operativas, y luego estaban los motores. Porque sin una generación completamente nueva y realmente eficiente, el proyecto podía quedar atrapado en una situación peligrosa, demasiado caro frente al A321XLR y demasiado poco revolucionario para justificar su coste. Sobre el papel todo parecía brillante, pero la realidad empezaba a presentar la factura. Y entonces llegó el golpe que cambió completamente el tablero. La crisis del 737 MAX. Lo que comenzó como un problema técnico terminó convirtiéndose en una crisis de confianza, una crisis regulatoria, financiera y de reputación. De repente Boeing tenía problemas mucho más urgentes. Necesitaba estabilizar producción, resolver investigaciones, recuperar credibilidad y mantener a flote programas ya existentes. En ese contexto, lanzar un avión completamente nuevo dejó de parecer una apuesta emocionante y comenzó a parecer una carga gigantesca. El 777X acumulaba retrasos, la cadena de suministro sufría presión y las certificaciones seguían generando incertidumbre. Mientras tanto, las aerolíneas empezaban a hacer preguntas incómodas. ¿Cuándo llegará? ¿Cuánto costará realmente? ¿Puede Boeing cumplir lo prometido? Y sin respuestas claras, el proyecto comenzó a congelarse. No murió oficialmente, pero tampoco avanzó. Entró en una especie de limbo, y mientras Boeing dudaba, Airbus seguía vendiendo. Cada año sin un 797 era otro año para que el A321XLR ganara pedidos, rutas y confianza. Porque vender un avión no es solo vender una máquina, es construir un ecosistema completo. Más pilotos entrenados, más infraestructura, más experiencia y más costumbre. Y una vez que una aerolínea se acostumbra a resolver sus problemas con una plataforma concreta, cambiar deja de ser una decisión sencilla. Por eso la verdadera tragedia del 797 quizá nunca fue tecnológica. Tal vez el avión sí tenía sentido. Tal vez incluso podía ser mejor. Tal vez había rutas donde ofrecía exactamente lo que el mercado necesitaba. Más capacidad que un A321XLR, menos coste que un 787 y una mejor experiencia para los pasajeros. Pero existe una pregunta que a veces es más importante que cualquier innovación. ¿Llegará a tiempo? Porque en la aviación no siempre gana el avión más avanzado, ni el más rápido ni el más impresionante.
A veces gana el que aparece exactamente cuando las aerolíneas están listas para comprarlo. Y quizá esa fue la verdadera victoria de Airbus. No construyó el avión perfecto. Construyó el avión correcto, en el momento correcto.